Muy buenas noches, amables amigos, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta noche de hoy domingo, cuando tenemos las 8 de la noche, hora de Colombia. El licenciado en teología Guido Rojas transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta noche, como lo había prometido en mi muro, vamos a hacer un estudio de Biblia, la segunda parte, una continuación de un tema que estamos tratando de Cristología, que es el de realmente quién tiene la razón sobre Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en esta ocasión es qué clase de adoración recibe Jesucristo. Como siempre lo vamos a hacer desde obras especializadas de los testigos de Jehová. Vamos a mirarlas, yo las voy a mostrar. Su libro de cabecera, Razonamiento a partir de las Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de las Santas Escrituras que utilizan ellos. Acerquémonos a Jehová. Y de otra parte, varias Biblias, Biblias católicas, Biblias evangélicas, Biblias de estudio, el diccionario expositivo de hebreo y griego Vine, mi libro Verdades de la Fe Católica. Bien, antes que nada quería aclarar y de pronto pedir excusas si algún testigo de Jehová se ha sentido ofendido por mi primera presentación. En realidad esa no es mi intención. De pronto si soy un poco duro o algo, y si algún testigo de Jehová por las personas que sé que han escrito se han sentido ofendidas, creo que me disculpen. No es mi intención esa, simplemente quiero clarificar conceptos de acuerdo a lo que piensa la teología de la Iglesia Católica. Yo soy un teólogo de la Iglesia Católica, siempre he sido católico, sigo fiel a la Iglesia Católica, nunca voy a dejar a la Iglesia Católica, estoy convencido de la verdad que hay en la Iglesia Católica, y eso se lo digo porque muchos amigos evangélicos me escriben esperando a ver a qué momento dar el paso de la conversión. Yo me siento convertido y me siento como plenamente realizado en la Iglesia Católica. Le agradezco mucho a todos ellos. Eh, entonces quería, por ejemplo, las personas que sé que son amigos míos, que los he etiquetado, por ejemplo, José Luis Restrepo, siempre lo he dicho, es un señor, es un caballero, es un apologista testigo de Jehová, con el cual hice anteriormente unos videoanálisis de diferentes temas, el señor Mauricio Maña también y los otros. Quiero decirles, yo di la pauta para decirles que si estaba diciendo alguna mentira, si estoy diciendo alguna calumnia, si estoy diciendo alguna difamación con el primer video que hice, si realmente la concordancia Strong está equivocada, si lo que dice las Biblias de estudio que mostré, que es la nueva Biblia latinoamericana Jerusalén Católica, o la Biblia de las Américas, versión evangélica, cuando estudiamos Colosenses 1, del 15 al 17, especialmente si estoy diciendo mentiras. Si en realidad Jesucristo, como dicen ellos, es una criatura espiritual, como lo afirman en su libro, ¿dónde está la cita bíblica? A eso me baso yo. ¿Qué es la razón? El apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, estúdielo todo y reténgalo. Bueno, ahora dije algunas afirmaciones porque yo he estado, hace 2 años asistí a varias de las reuniones de los testigos de Jehová y pedí 8 estudios, quería con los testigos de Jehová, ninguno los concluyó, y dije cosas que realmente cualquier persona que tenga contacto con los testigos de Jehová se va a dar cuenta que es cierto lo que yo digo. Por ejemplo, afirmé que los testigos de Jehová, que son personas muy amables, son personas muy dedicadas a su organización, a sus actividades, eso hay que reconocerlo. Son personas que a veces nos dan ejemplo a nosotros, tocando de puerta en puerta. Ellos toman de referencia Hechos de los Apóstoles capítulo 18, verso 18, y también en sus stand, regalando su literatura. Eso yo lo admiro, yo lo aprecio, y hay cosas que me gustan mucho los testigos de Jehová. Yo he tenido la oportunidad de leer 11 de sus libros, hay cosas muy interesantes, muy importantes también, no todo es malo, pero considero yo que la gran diferencia de los testigos de Jehová a cualquier otra organización religiosa es que niegan la divinidad de Jesucristo. Yo dije que era una secta, y a veces entiendas el término secta no en el sentido despectivo ni humillativo, sino que desde la misma
formación de lo que son las iglesias cristianas se consideran como tal, y así lo ve la Iglesia Católica. Nosotros pensamos, ese es nuestro pensar, nuestro creer. Yo lo comparto, de que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo en Mateo 16:18, que tiene una historicidad a pesar de sus pecados, de sus aciertos y luces y sombras desde hace 21 siglos, que junto a la Iglesia Católica está la Iglesia Ortodoxa, iglesia hermana, que hubo una separación, el cisma de Oriente en el siglo XI, y que después vienen en el siglo XVI las iglesias conocidas realmente como iglesias cristianas de la Reforma, iglesias protestantes, como son los evangélicos en Alemania con Martín Lutero, lo que fueron los calvinistas en Suiza con Zwingli, después con Juan Calvino, tanto en Suiza como en Francia, y después lo que fueron los anglicanos en Inglaterra con Enrique VIII. De ahí después vienen los episcopalianos, los metodistas, los bautistas, los congregacionistas, los anabatistas, que son, y otras que se me escapa el nombre, que son iglesias de esa época, y la Iglesia Católica como tal le da reconocimiento. Por eso es que yo utilizo en mis estudios Biblias de estudio de biblistas también de estas principales iglesias, porque me parece interesante también conocer la opinión de ellos, sobre todo los comentarios bíblicos, porque son personas, como lo mostré yo, con doctorados, con maestrías, Biblias especializadas. No tengo ningún problema. Utilizo Biblias católicas y Biblias evangélicas, una colección de 28 Biblias. Esta semana me llegan 2 Biblias, me llega una Biblia católica, que es la Biblia de Navarra, y me va a llegar una Biblia evangélica, que es la Biblia arqueológica. Entonces yo siempre trato de utilizar, de complementar mis estudios con estas Biblias, que me parece algo importante. Entonces decía yo de que cuando uno tiene contacto con los testigos de Jehová y se da cuenta de que son muy limitados, cualquier persona sabe, en sus estudios que ellos ofrecen en sus casas con este libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Yo lo mostré. La forma de estudiar este libro, como otro que voy a mostrar más adelante, que es la segunda parte, es siempre el mismo método. La persona simplemente tiene que leer lo que están aquí en cada párrafo, ¿ve? En cada capítulo de arriba, y abajo están las preguntas en las cuales usted tiene que contestar de acá. Nunca va a tener opción una persona que estudie con los testigos de Jehová de tener un propio criterio, de hacer sus propias investigaciones, y aunque citan muchas Biblias y algunas que otra obra de consulta, en realidad el estudio de ellos está solamente basado, como decía yo, en este libro y en la Biblia de ellos, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Eso por ahí. Ahora, dije también, cuando uno va al Salón del Reino, a lo que es el estudio de la Atalaya, yo he estado allá, por eso digo yo, son con las Biblias de estudio que utilizan ellos. Ya esas Biblias, esas revistas, es una al mes, tiene todos los artículos de estudio para cada semana. Esa no es de circulación pública, pero sí las puede encontrar en el sitio JWRG, y se puede dar cuenta porque muchos testigos de Jehová suben esta clase de reuniones en YouTube, y usted se va a dar cuenta que el método de enseñanza es el mismo. La persona va allá, el testigo de Jehová, hay un anciano que dirige el estudio, se hace una oración, unos cánticos, y después el mismo estudio de la Atalaya es el mismo método. El título, el contenido del artículo, y lo mismo, la persona levanta la mano y ¿qué tiene que hacer? Es una cosa, se los dije yo a ellos con mucho respeto, me parece la manera más infantil de estudiar la Biblia, porque otra es lo mismo, usted solamente puede repetir lo que aparece arriba. Si creen que estoy diciendo mentiras, en YouTube pueden buscar en los estudios que muchos testigos de Jehová lo suben y se van a dar cuenta que es así. Incluso en algo que me gusta mucho, me llama la atención de esas reuniones, que llama el discurso especial, que también es un discurso anterior al estudio de la Atalaya, temas muy importantes también, muchos de ellos los suben a YouTube, de congregaciones de los testigos de Jehová de España o de México, no sé si con autorización o no del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, pero es lo mismo. Ya el anciano, que son por así decirlo los líderes, y también cuando se hacen las congregaciones, las asambleas regionales y de circuito, ya los líderes, ellos, el superintendente y los ancianos, es lo mismo. Sus discursos, todos están programados de Brooklyn, de la sede central de ellos, perdón, en Estados Unidos, en Groveland, una nueva sede mundial, donde está el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto, y es el mismo sistema. Ya están todos los discursos programados, y entonces aún sus dirigentes no se pueden salir de ese mismo
esquema. Entonces, a eso me refería yo. Si uno va a hacer un estudio con los testigos de Jehová, no va a tener la opción ni poder discernir con otras obras de consulta, como el diccionario Strong, el diccionario Vine, diccionario Holman, Biblias de estudio, cualquier otra cosa, o si usted es católico, con el catecismo de la iglesia. Eso no se lo van a permitir, hasta ahí llega el estudio. Si usted pregunta mucho, lo más probable es que el testigo de Jehová le diga, voy a averiguar y nunca más vuelva, como sucedió conmigo, con un anciano testigo de Jehová, el señor Fabio Agudelo, doy un nombre, más de 20 años en la organización, también le hice una serie de preguntas, dijo, voy a investigar, y eso fue hace más de 8 años, nunca más volvió. Ese es el proceder de ellos cuando se sienten acorralados o se sienten intimidados, porque el testigo de Jehová está programado en las reuniones que tienen, una reunión interna, donde les enseñan cómo deben de dirigirse. Usted ve que casi siempre son los mismos saludos, el mismo esquema. Todo eso ya está programado. Entonces, cuando el testigo de Jehová lo sacan usted de esa misma estructura, se siente perdido, y entonces hasta ahí llega el estudio. Es más, de una forma despectiva a usted, como si usted es un estudiante, y dígame si es mentira, pueden hacer el ensayo. Antes de empezar, solamente el testigo de Jehová va a tener oportunidad de hacer oración. Porque para ellos usted, independientemente de su amabilidad, de esa cara tan afable, de su pacifismo, de su celo apostólico, todos ellos consideran que usted, independientemente que si sea católico o si sea evangélico, cualquier organización, todos, sin lugar a dudas, los más de 2.000 millones de cristianos que hay en el mundo más o menos, todos somos de Babilonia la Grande, todos somos de la religión apóstata, todos somos de la falsa cristiandad, y todos pertenecemos al imperio mundial de la religión falsa. Son títulos despectivos que aparecen en publicaciones oficiales de los testigos de Jehová. Entonces, quería aclarar eso porque no es ninguna calumnia, no estoy mintiendo, no estoy difamando. Si es mentira, yo invito, como decía yo, a los pocos testigos de Jehová que dan la cara en YouTube y en Facebook, que son el señor José Luis Restrepo, el señor Omar Mesa. José Luis Restrepo es de Colombia, Omar Mesa, peruano, ese hace videos pero no da la cara, o también de Miami, que se hace llamar Biblia griego, algo así, que se llama Franklin Enríquez. ¿Ve? Si lo que estoy diciendo es mentira. En esta segunda ocasión voy como lo anuncié, el tema es mirar a ver si realmente qué clase de adoración recibe Jesucristo. Si está en igualdad de condiciones a Dios Padre, que ellos llaman comúnmente como Jehová. Lo voy a hacer inicialmente de este libro de cabecera de ellos. No lo utilizan ya mucho, pero tampoco lo han descartado, que era como, por así decirlo, un catecismo. Se llama, yo lo tengo, este sí lo tengo yo en fotocopia, porque este sí es muy difícil de obtenerlos, es más que todo solamente para los miembros de los testigos de Jehová, ya los bautizados, pero lo tengo en fotocopia y se llama, aquí está, se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. ¿Ve? Ese es el que utilizaban anteriormente en las predicaciones en las casas, ¿no? Ya lo utilizan un poco menos, y aquí se pueden dar cuenta en la contraportada que es de la Westover, ahí aparece las indicaciones, que es un libro oficial de los testigos de Jehová. Bien, en la primera página, ustedes pueden mirar, a ver, aquí está, dice traducciones de la Biblia que van a utilizar en todo este libro, que es muy grande, tiene muchos temas. ¿Ve? Que es lo mismo que un catecismo, pregunta y respuesta, el mismo sistema que utiliza la Iglesia Católica desde la Edad Media, desde la época de la escolástica, pero también como este otro libro que mostré también hace 8 días, donde había más de 10 referencias diferentes de versiones de Biblia, tanto católicas como evangélicas. Ellos también dicen, de traducciones de Biblia que va a hacer referencia en este libro. Dicen, al menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas de este libro se toman de la traducción de Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, edición de 1974, que es esta Biblia, ¿ve? La pasta negra, y bajo la sigla NM. Abajo se suministra la explicación de las abreviaturas que se usan para designar otras traducciones de la Biblia. Entre ellas, las más conocidas, yo aquí las subrayé, van a tomar como referencia también en algunas apartes, Sagrada Biblia de José María Bover y Francisco Cantera, Biblia católica, la Biblia del Día también, Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, Sagrada Biblia de Sebastián Bartín y Ramón Rocker,
También la Biblia de Editorial Elder, también una Biblia católica, una de las principales editoriales católicas, Elder, al igual que la BAC. La Santa Biblia de Evaristo Martín Nieto. El Nuevo Testamento de Felipe de Fuenterrabía. La Sagrada Biblia de Pedro Francesca y José María Solé. El Nuevo Testamento de José María González Ruiz, la King James o la versión del Rey Jaime, versión de 1611, como se imprimió en 1942. Muy importante esta Biblia de habla inglesa que voy a hacer referencia después también. El libro del pueblo de Dios de la Biblia de Armando L. Lebortin y Alfredo Trusco. La Septuaginta, versión Septuaginta, texto del Antiguo Testamento, de las Biblias católicas también. La Nueva Biblia Española, la Nueva Biblia Latinoamericana, también Sagrada Biblia de la Nácar Columna, es una Biblia católica. La Sagrada Biblia de Felipe Sío de San Miguel, católica también. La Sagrada Biblia de Juan Strumberger, de Monseñor Strumberger, también es una Biblia católica. La Sagrada Biblia de Félix Torres Amat, también de la Vulgata Latina, Biblia católica. Entonces mire bien que dan una gran cantidad de Biblias como referencia. La Santa Biblia, versión moderna de las Sociedades Bíblicas en América Latina. Una versión interconfesional o ecuménica que es Dios habla hoy. ¿Ve? Y también Santa Biblia Reina Valera de 1904, 1934, 1960 y 1967. Ahora, lo interesante del caso es que todas estas Biblias, si usted las tiene, yo tengo la gran mayoría de ellas, como decía, yo tengo 28 Biblias y las dos de los Testigos de Jehová, la de pasta verde y la de pasta negra. Usted se va a dar cuenta, si usted va a cotejar, y eso lo vamos a hacer porque lo mío es con pruebas, lo mío no es calumnia, lo mío no es una difamación, no soy un contradictor de los testigos de Jehová, no soy un apóstata, nunca fui testigo de Jehová, simplemente soy un teólogo católico que analiza esos temas, que es lo que me gusta, lo que estudié. Pero si uno va y mira todas estas Biblias, cuando va usted a cotejar con las doctrinas más candentes de los testigos de Jehová, sobre todo lo que a mí más me llama la atención, que es el negar la divinidad de Jesucristo, se da cuenta que ha sido cambiada, los textos son diferentes, o la interpretación que le dan los testigos de Jehová. Bueno, en este mismo libro, si nos vamos a la página 212, aquí está, que va a hablar sobre Jesucristo, página 212, lo subrayado en naranja, el título de este pequeño párrafo, con lo cual quieren explicar ellos que a Jesucristo no hay que adorarlo, un tema tan importante que está condensado casi en todo el Nuevo Testamento, simplemente media página. Dice, prueba que Jesús sea Dios, el hecho que se le rinda adoración, lo ponen como interrogante, lo mismo. Vamos a ver la definición que dan los testigos de Jehová sobre el tema. Y lo voy a hacer de tal cual como aparece acá. Dice, la primera referencia, dicen, muy importante, pongan mucho cuidado a esto, amigos. Dicen, en Hebreos 1:6, se da a los ángeles la instrucción de que adoren a Jesús. De acuerdo con las traducciones, aquí está la FC, la BP, la BM y la BB. ¿Cuáles son esas? De acuerdo a la lista que dimos inicialmente, son, aquí está, yo ya las tenía anotadas, son la Sagrada Biblia de Pedro Francesca y José María Soles, la Biblia Dios habla hoy, la Santa Biblia versión moderna y la Santa Biblia versión Reina Valera. O sea que ellos toman como referencia 4 versiones de la Biblia. En Hebreos 1:6, donde la traducción sería adoración para Jesucristo. Pero siguen diciendo, y en la BJ, que es la Biblia de Jerusalén, y en la NM, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, dicen que le rinda homenaje. Entonces aquí vamos a ver, o sea, serían 4 versiones de la palabra de Dios, donde en Hebreos 1:6 dice que hay que adorar a Jesucristo, contra 2 versiones de que querían que rendir homenaje, que no sería, no es el significado no es lo mismo, ni la intención de traducir ese texto de la exégesis sería lo mismo. Rendir homenaje sería ya una posición mucho más baja que adoración, que sería solamente de Dios. Pero mirando a ver, porque yo antes de hacer estos videos he hecho todo un estudio, he analizado y muestro pruebas. Cuando ellos dicen la BJ, perdón, es nada más y nada menos que la Biblia de Jerusalén. Aunque ellos dicen que es la Biblia de Jerusalén de aquí estaba al principio, según ellos es la versión de la Biblia de Jerusalén del año de
La BG es, perdón, la Jerusalén del año 1966, no obstante, es una de las principales Biblias católicas. Yo tengo la nueva Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada, de la editorial Desclere Brover. Esta es del año de 1998, pero si vamos a ver en la cita bíblica que tomamos de referencia, Hebreos capítulo 1, verso 6, dice en esta Biblia católica, una de las principales Biblias de los eruditos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la Orden de los Dominicos, dice, en el verso 6, en otro lugar, al presentar a su primogénito al mundo, dice, y adórele todos los ángeles de Dios. O sea que vemos que no aparece el término rendir homenaje, sino en la Biblia católica de Jerusalén dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Bueno, eso por un lado. Pero si vemos también en otra Biblia, que es esta también, es la Biblia de Jerusalén latinoamericana también, de la misma editorial Desclere Brover, una editorial católica española. Esta Biblia también de la Biblia de Jerusalén, escrita en el año 2017. Vamos a ver también si dice el término rendir homenaje. Dice otra vez en Hebreos capítulo 1, verso 6, que tomaba de referencia razonamiento a partir de las escrituras, que es el catecismo de ellos. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórele todos los ángeles de Dios. O sea que es completamente falso que en las Biblias católicas de Jerusalén diga que a Jesucristo se le rinde homenaje, tomando como referencia Hebreos 1.6. Ahí vemos la primera contradicción. Esto el estudiante no lo va a poder hacer porque en realidad la persona que tenga estudios con los testigos de Jehová, por lo general, ya a esta altura está completamente alienado, está completamente pues conducido de acuerdo a como ellos quieren hacerlo ver, ¿no? Porque nunca un testigo de Jehová le va a permitir a usted que utilice también otras Biblias de estudio y otros libros de consulta como los que mostré yo, la Concordancia Strong, que incluso ninguno de los testigos de Jehová fue capaz de desacreditarla. Es de una de las principales obras de consulta hasta el momento, y lo digo yo que soy católico. Es una Biblia, una concordancia hecha por un erudito bíblico con más de 100 colaboradores, que era de la iglesia metodista. Sigue diciendo en este pequeño párrafo, tratando de afirmar que Jesucristo no se le debe adorar, sigue diciendo, en Mateo 14:33, ya otra cita bíblica, la segunda, se dice que los discípulos de Jesús le adoren, de acuerdo a la manera de verter el pasaje de otra vez de la BBB, que es ¿cuál? Ya veíamos, la BBB es la Santa Biblia, versión Reina Valera, otra vez la BM, que es la Santa Biblia, versión moderna, y la TA. Y la TA, vamos a ver cuál es que era, o sea, vamos a ver otra vez tres Biblias católicas, tres Biblias en general, y la TA es la Sagrada Biblia Félix Torres Amado, o sea, que es una Biblia católica. Entonces, otra vez, dicen ellos que entonces en Mateo 14:33 se dice a los discípulos de que Jesús le adoren, de acuerdo con la manera de ver de estas Biblias, ¿no? De estas versiones. Otras traducciones, aquí va otra vez, van a hacer otra vez la comparación. Otras traducciones dicen que se arrodillen, que la BR. La BR es vamos a mirar a ver, la BR es Sagrada Biblia Sebastián Bartina y Ramón de Arjona, y la BR, y también se pusieron de rodillas delante de Jesús, que es la BP. La BP es la Dios habla hoy, que es una Biblia interconfesional. ¿Ve? Pero dicen ellos que ya, por último, colocan la traducción del Nuevo Mundo, dice, se postraron ante él. Perdón, se postraron ante él, dice otra vez la Biblia de Jerusalén, y le rindieron homenaje según la traducción del Nuevo Mundo. Bien, yo me hago también a la tarea para hacerlo un poco más complejo. Realmente a ver ese texto, a qué hace alusión, ¿ve? Mateo 14:33, y lo va a hacer también de dos Biblias evangélicas. Ya vimos dos Biblias católicas, dos Biblias evangélicas que para los testigos de Jehová tienen mucha importancia. Usted lo puede ver en un video que ellos tienen oficial de la JWRG en su sede mundial en Rowley,
un museo que tienen ellos. Uno de sus dirigentes, Jeffrey Jackson, decía que ellos habían reunido una serie, es hasta interesante porque es un museo sobre la Biblia y tienen unos ejemplares muy antiguos o de los primeros, tanto de una versión muy importante en habla inglesa que es la versión King James, que aquí hace referencia, y también en una versión en español que es la Biblia del Oso. Y este dirigente de los Testigos de Jehová le daba toda la acreditación y le daba pues todo el realce a esas versiones de la Biblia. Yo tengo esas dos versiones. Vamos a ver primero, aquí está, esta es la Biblia del Rey Jaime del Nuevo Testamento. Las personas que también lo tengan pueden cotejar. Vamos a mirar a ver cómo esta Biblia vierte el texto de Mateo capítulo 14, verso 33. Dice: entonces los que estaban en el barco, los discípulos, refiriendo a Jesús, vinieron y le adoraron, diciéndole: verdaderamente eres hijo de Dios. Y si nosotros vemos el contexto gramatical, ¿por qué adoraron a Jesucristo? Aquí mismo lo dice, aunque en el libro no lo dicen, pero ¿por qué es? Porque reconocían los apóstoles que Jesucristo era el Hijo de Dios. Nunca dice en la Biblia que reconocían que Jesucristo era una criatura espiritual, como dicen ellos, o que Jesucristo era el arcángel Miguel, eso no lo dice de una forma textual, o que Jesucristo era un ángel, o que Jesucristo era un Dios en minúscula. Aquí vemos el texto de la de la Biblia de King James o la versión del Rey Jaime, otra vez. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y eso es porque otra de las cosas que dejan pasar por alto los testigos de Jehová, que también va a quedar para después, es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es al mismo tiempo unigénito. No solamente es primogénito, sino que también es unigénito, y ese término unigénito, protogenes en griego, también tiene una connotación que realza la divinidad de Jesucristo, pero eso va a ser para otro estudio posterior. Ahora, en esta otra Biblia también ya de lengua española, también es un clásico, que es la Biblia del Oso, la primera Biblia conocida de la Reina Valera. Vamos a ver también cómo tradujeron estos autores de Casiodoro de Reina, ex sacerdote católico, también el mismo texto de Mateo en el capítulo 12, en el verso, estamos en el verso 14:33, lo mismo. Entonces los que estaban en el barco, o sea, los apóstoles, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, vemos también entonces, otra vez, con dos Biblias de las principales, Biblia del Rey Jaime y Biblia del Oso, como los apóstoles, al ver a Jesucristo, le adoraron. Y no como quieren hacer ellos ver, que rendirle homenaje, que sería pues como una especie de alabanza, una especie de respeto, o una especie de reconocimiento inferior a la del Padre. Entonces mire bien que lo que estamos haciendo acá es con Biblias importantes, de las principales que estoy mostrando en este video. Siguen diciendo ellos: la palabra griega que se traduce a adoraron es proskuneo, la cual, de acuerdo con un diccionario bíblico, aquí lo dice un diccionario en inglés, dice: se usaba para designar la costumbre de postrarse ante una persona, porque esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Los términos en griego, koiné, y en hebreo son lenguas que tienen unos vocablos muy pobres, o sea, una palabra da para muchas cosas, y entonces es ahí donde se pegan los testigos de Jehová. Entonces ese término proskuneo puede significar también la costumbre de postrarse ante una persona y besarle los pies, el ruedo del vestido o besar la tierra. ¿Ve? Y dice también: ese es el término que se usa en Mateo 14:33. Ya vimos que no, de acuerdo a dos Biblias importantes, que es la Biblia del Rey Jaime y la Biblia del Oso, dicen es adoración, no postrarse, para expresar lo que los discípulos hicieron para con Jesús. Aquí dicen, y vemos bien, y dice otra vez, mire la forma como van cambiando. Dicen en Hebreo 1:6, mire que es la misma cita bíblica que colocaron al principio, colocando como referencia cuatro Biblias diferentes donde dice adorar a Jesucristo, pero aquí cambian. O sea, es tan ingenua la persona que va guiando ese estudio de Biblia, y también el testigo de Jehová, que no se da cuenta también de estos errores de los mismos testigos de Jehová y cómo se contradicen, porque aquí ya en Hebreos 1:6, ya para ellos, no para las principales Biblias, dice para indicar lo que los ángeles deben hacer para con Jesús. ¿Ve? Pero ¿cuál sería?
Si nosotros vemos en la traducción del Nuevo Mundo, vamos a ver en Hebreos 1.6, no dice adoración, sino rendir homenaje. De esta, otra vez, la Biblia de los testigos de Jehová, vamos a ver. En Hebreos 1.6 dicen ellos en su versión, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. O sea, otra vez, siempre ellos con el término rendir homenaje en relación a Jesucristo, pero no con el término de adoración, reconociendo el realce, la divinidad y la misma esencia, la misma sustancia, la misma divinidad que tiene con el Padre por ser unigénito. Pero para los testigos de Jehová no es así. Dicen también ellos que en Génesis 22.5, en la versión de los 70 en griego, que es la Biblia católica del Antiguo Testamento, que otra cosa curiosa, si resaltan la versión de los 70, que son los 46 libros del Antiguo Testamento, ellos seguían es por el Antiguo Testamento del canon palestinense, que es en hebreo. Aquí vendría otra contradicción. Citan el Antiguo Testamento, que ha utilizado siempre la Iglesia Católica desde los primeros siglos del cristianismo, y dicen, pero no la que utilizan ellos en su Biblia, para describir lo que Abraham hizo con Jehová en Génesis 23.7, para describir lo que Abraham hizo en armonía con las costumbres de aquel entonces, para con las personas como quien tenía tratos comerciales en 1 Reyes 1.23. En la versión de los 70, para describir lo que el profeta Natán hizo al acercarse al rey David. Y eso sí sería homenaje, sí sería un acto de reverencia, porque estamos hablando de criaturas humanas. Evidentemente ni Abraham, ni a David, ni a ningún otro personaje, como lo dicen acá, se iba a adoración, porque entonces los mismos judíos hubieran caído en idolatría. Entonces aquí sí el término proscuneo indicaría en griego una reverencia o un trato de dignidad a otra persona, pero no reconociendo que sea Dios. Vamos a ver entonces más adelante si Jesucristo también tiene el mismo realce del Padre, que es lo que aquí no lo dicen, ¿no? Como dice acá. Entonces toman dos ejemplos del Antiguo Testamento, una para el rey David y otra para Abraham, pero evidentemente, ¿cómo vamos a comparar a Abraham y a David con Jesucristo? Que es realmente el unigénito de Dios, que existe de toda la eternidad, el mismo ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos 13:8, no tiene punto de comparación, aún sea el mismo término, que es lo que estamos viendo acá. Dice otra vez, en Mateo 4:10, en la BM, vamos a ver cuál es esa traducción, la BM es la Santa Biblia versión moderna. Ya para finalizar, dicen, Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás de proscuneo, y a él solamente servirás. De acuerdo a Deuteronomio 6:13, del cual Jesús evidentemente cita aquí, aparece el nombre personal de Dios en el tetragramatrón. En armonía con eso tenemos que comprender que es proscuneo con una actitud particular de corazón y mente, lo que se le debe dirigir únicamente a Dios. Entonces vamos a mirar a ver si realmente el término proscuneo indica solamente adoración al Padre y no a Jesucristo. A continuación, vamos a hacerlo de que es el diccionario expositivo de palabras en hebreo y griego, Vine, una de las principales obras de consulta. Esta es de la editorial del Grupo Nelson, sobre lo que es hebreo y griego. Y miren que es importante el diccionario expositivo Vine, porque he citado en esta obra Los Testigos de Jehová que tengo acá, que se llama Acerquémonos a Jehová. Este es el libro con el cual un estudiante de los Testigos de Jehová va a sigue con sus estudios. El primero, cuando la persona es captada, es con este libro. Y después de que termine este libro, es con este. Y este mismo libro es el mismo sistema al anterior. Están los temas, ¿ve? Cada tema, ¿ve? Este es un poquitico ya de más erudición. Tiene unos temas muy interesantes, tengo que decirlo también. Pero lo mismo, tiene unos temas también muy interesantes sobre el Padre, extraordinarios, y también sobre Jesucristo en su naturaleza humana y en su mesianismo. Este es uno de los libros que más me llama la atención a mí de los Testigos de Jehová, pero es el mismo método. Está acá toda la literatura y abajo están otra vez las mismas preguntas en las cuales usted como estudiante tiene que remitirse a lo de arriba. ¿Ve? Y veamos a ver que aquí sí citan al diccionario expositivo Vine como referencia, aunque otro tema que tiene que ver con el término amor en griego aparece en la página 234, dice el diccionario expositivo de palabras de Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de W.E. Vine. ¿Ven?
Eso está aquí en la página 234, que toman como referencia, no sé si alcanzan a ver, aquí dice Diccionario Expositivo Vine, página 234, ¿no? Y me gusta mucho este libro porque, mire, tienen también esta lámina tan hermosa sobre María y el niño Jesús. Mire qué belleza, qué bonita. Para que no digan que es que yo soy, odio a los testigos de Jehová. Me fascina esta lámina. Y también, ¿quién lo creería? ¿Ve? Aunque no es el tema. Citan a uno de los padres apostólicos, uno de los primeros escritores, discípulo inmediato a los apóstoles, en otro tema donde dice Jesús revela la sabiduría y proceder de Dios. Aquí está, Jesús revela la sabiduría y el proceder de Dios en el capítulo 21, solamente a manera de información para que vean que yo sí he estudiado estos libros. Dice, entre las labores que incluía esta profesión, o sea, de Jesucristo como carpintero, en tiempos bíblicos figuraba la construcción de viviendas, muebles, utensilios de labranza. Justino Mártir, qué interesante, que los propios testigos de Jehová citan a uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir, católico, del siglo II. Dice, escribió que Cristo fue considerado él mismo como un carpintero. Obras de este oficio, arados y yugos fabricados mientras estaba entre los hombres. Entonces vemos bien que este libro también muy interesante, muy bueno, tiene muchos términos también en griego, explica mucho a veces el contexto cultural, religioso de la época de Jesucristo. Este es el que más me ha gustado, pero solamente quería dar como referencia que ellos citan el diccionario expositivo Vine, dando a entender de que sí es una obra fiable. ¿Ve? Ahora, vamos a ver entonces cómo define un poquitico más amplio el diccionario Vine de griego y hebreo el término proscuneo. Dice acá, proscuneo. Y toma como referencia la concordancia Strong en el numeral 4325. Ya la concordancia Strong la habíamos citado la vez pasada. Dice, hacer reverencia, dar obediencia a, de, pros, hacia y cuneo, besar. Es la palabra con que más frecuentemente se traduce adorar. ¿Y a quién? Según a quién va dirigida especialmente, se usa en un acto de homenaje o de referencia a quién, a Dios Padre, y da varias citas bíblicas, e inmediatamente después dice, en el mismo contexto también dice, y a Cristo Jesús. Y cita varios pasajes de la Biblia donde aparece el término adoración, proscuneo, tal cual, igual al Padre, como son Mateo 2:2, y el 8, Mateo 2:2, Mateo 8:11, Mateo 8:2, Mateo 9:18 y también Mateo 14:33. O sea que, contrario al libro de ellos, razonamiento a partir de las escrituras, como veíamos anteriormente, en Mateo 14:33, donde dice que los apóstoles al ver a Jesucristo en la barca le rindieron adoración, lo veíamos tanto de la Biblia del oso, como de la Biblia de Rey Jaime y también el diccionario expositivo Vine, también en Mateo 15:25, o sea, son muchas las citas bíblicas donde se habla de adoración a Jesucristo, en Mateo 20:20, en Mateo 28:9 y 17, en Juan 9:38, en Hebreos 1:6, que también lo acabamos de ver también, adoración también en el sentido pleno de la palabra. Y en una cita de la versión de los 70, en Deuteronomio 32:43, también refiriéndose a la segunda venida de Cristo, en Mateo, pues proféticamente Mateo 32:43, pero también a un hombre, pero ya sería enseñar, como decíamos, de homenaje, de reverencia, pero no de adoración, porque los hombres no son unigénitos de Dios como Jesucristo. Aquí sería Mateo 18:26, al dragón por parte de los hombres, esto ya sería idolatría, una falsa adoración, porque el dragón es Satanás mismo. En Apocalipsis 13:4, que es lo que quiere Satanás, adoración, porque Satanás es la burla, es la antítesis de Dios. Acordémonos que cuando Jesucristo está en el desierto, lo que quería Satanás le dijo a Jesucristo, si te postraras y me adoraras, te daré todos los reinos de este mundo, que ahorita vamos a mirar a ver lo que le contesta a Jesucristo. También a la bestia y sus instrumentos humanos, o sea, sería proscuneo, pero en el sentido negativo, como aparece en Apocalipsis 13:15, en Apocalipsis 14:11, en Apocalipsis 16:2, y también al demonio, que sería también una falsa idolatría, en Apocalipsis 2:20, o a un ídolo, como aparece en Hechos 7:43. O sea que quede claro que el término proscuneo da para muchas cosas, unas en un sentido de adoración, como puede ser al Padre y a Jesucristo en su divinidad, en su deidad, a la primera y a la segunda persona de la Santísima Trinidad, de acuerdo a varias citas bíblicas, y también en un sentido de homenaje o reverencia, como decíamos acá, a un hombre, como también lo veíamos, como decían ellos de la versión de los 70, tanto a Abraham
como a David, y también una forma ya negativa de idolatría sería tanto al demonio como a los ídolos y como al mismo dragón. Bueno, eso también del diccionario expositivo Vine, que toman como referencia, como les decía yo, de este libro de ellos, que es Acerquémonos a Jehová. Ahora, vamos otra vez a la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, para ver, porque si usted habla con los testigos de Jehová, tal vez ellos, la cita bíblica que más toman como referencia, como es el caballito de batalla de ellos, sería también la que veíamos en esa referencia, la de Mateo capítulo 4, que es las 3 tentaciones que Jesús vence al demonio. De acuerdo a la traducción del Nuevo Mundo, la respuesta que le da Jesucristo a la pregunta, a la tentación del demonio. Vamos a verlo desde el verso 18, en Mateo 4. Dice, de nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré si caes y me rindes en acto de adoración. Y vemos que aquí sí, la traducción del Nuevo Mundo vierte el término proscuneo como adoración, que era lo que quería el demonio. Ya sabemos en un término negativo, eso sería idolatría. Iría en contra del primer mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 21, adorarás al Señor tu Dios. Vamos a ver qué le contesta Jesucristo en el verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque está escrito, es a Jehová tu Dios quien tienes que adorar. Aquí aparece el término proscuneo, y solo a él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Entonces, el término proscuneo, vemos bien que aquí Jesucristo lo aplica al Padre, pero vemos también cómo proscuneo en otras partes de la Biblia también aplica a Jesucristo, pero el testigo de Jehová cree tener, por así decirlo, un as bajo la manga, donde dicen ellos servicio sagrado. El término servicio sagrado en griego es latreo. Entonces dicen ellos que servicio sagrado unido a proscuneo sería solamente para Dios Padre, porque para Jesucristo no hay latreo, pero proscuneo sí es también para Jesucristo. Esto un poquito en cuanto a los términos en griego koiné. Eso es lo que ellos piensan. Sin embargo, volvemos a lo mismo. El término también latreo, que quiere decir servicio sagrado, también en griego koiné, en el Nuevo Testamento en que fue escrito, puede ser no solamente para Jehová, sino también en otra connotación. ¿Cómo lo vamos a responder? Pues con esta otra Biblia, esta extraordinaria Biblia. Ustedes pueden mirar a ver, estas sí son Biblias de estudio especializadas. Es la Biblia de palabra clave, con diccionario en griego y hebreo, también son de la Reina Valera del año 1960, y que tiene también concordancia Strong. Veamos a ver una definición un poco más amplia sobre el término latreo, y también para desmentir a los testigos de Jehová como piensan ellos que solamente el latreo es en relación a Jehová. Dice así, y esta es una Biblia evangélica, ¿no? Mire bien que estamos utilizando Biblias católicas y Biblias evangélicas, de las mejores y de las más importantes para hacer un estudio como debe ser. Esto sí sería un verdadero estudio de la Biblia, que deberían de hacer toda persona que se acerque a alguien que tenga sed de la palabra de Dios. No como lo decíamos, con unos libros ya, donde usted solamente puede tener información de acá y no se puede salir de los esquemas, como veíamos anteriormente, de los libros que utilizan los testigos de Jehová para adoctrinar a las personas, ¿ven? Y que eso no es mentira, ya lo mostré. El texto con el párrafo y las preguntas, donde el cual la persona tiene que responder lo que está arriba. Ahora, veamos a ver ya una definición más amplia de lo que es latreo, a ver si es solamente exclusivo de Jehová, como Jesucristo le responde al diablo en Mateo capítulo 4, en el verso 10. Dice, latreu, viene de latriz, un sirviente contratado, servir a Dios, es decir, rendir homenaje religioso, servir, cumplir servicio, adorar y adorador, de latris, sin número asignado, alguien contratado, servir en el sentido religioso, o sea, alguien que está sirviendo, como decíamos bien, en algo que tiene que ver con Dios, no solamente en relación a Jehová. Servir y adorar a Dios, como aparece en Mateo 4:10, como está acá, pero también en Lucas 1:74, en Lucas 2:37, en Lucas 4:8, en Hechos 7:7, en Hechos 24:14, en Hechos 26:7, 27:2 y 3, en Romanos 1:9, en Filipenses 3:3, en 2 Timoteo 1:3, en Hebreos 9:14,
en Hebreos 12:28, en Apocalipsis 22:3. O sea que hasta ahí podríamos darle razón a lo que dicen los testigos de Jehová, que el atreo va íntimamente relacionado solo con Jehová y no con Jesucristo, ¿no? Que solamente sería prosquineo. Prosquineo para Jesús en unos apartes, prosquineo para Jehová aquí en relación con el atreo. Pero sigue diciendo esta extraordinaria Biblia de palabra clave, dice: ahora bien, usado con sentido negativo, lo mismo que proscuneo. Proscuneo en un sentido negativo, como veíamos también del diccionario Vine, para el dragón, para los demonios y para un ídolo. Vamos a ver en sentido negativo, sería adorar a las huestes celestiales, es decir, al sol, la luna y las estrellas, como aparece en Hebreos 7:42. Adorar a las criaturas y no al Creador, como aparece en Romanos 1:25. Usado con respecto a los que servían ofreciendo los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ese ya sería otra connotación en Hebreos 8:5, 9:9, 10:2, 13:10, y sobre los que sirven en el templo celestial en Apocalipsis 7:15. O sea que vemos que tanto el término latreo está en relación lo mismo, tanto para Jehová como también en un sentido negativo, dando citas bíblicas, Hechos 7:42, Romanos 1:25, y también con respecto ya a los sacrificios en el Antiguo Testamento y al servicio del templo celestial. Ahora, ¿cuáles son esas dos citas bíblicas que serían en forma negativa? Serían en Hechos 7:42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Aquí veíamos, o sea, un latreo en forma negativa a los elementos del cielo, como veíamos, el sol, la luna, y también en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, veamos a ver cómo es en un sentido negativo, por la mentira, honrando, aquí sería latreo, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces volvemos a lo mismo. Si nos vamos ahí solamente de la parte de la etimología de las palabras, de la parte del léxico, de la parte de la gramática, tanto en hebreo como griego, no es concluyente, como afirman ellos, que tanto proscuneo como latreo sería solamente para Jehová, y para Jesucristo sería solamente rendir homenaje. Hay otra cita bíblica que para mí es importante. Vamos a ver entonces si el mismo Jesucristo también dice, en su misma condición de ser unigénito del Padre, como aparece en Juan capítulo 1, versos 15 y 18, y en Juan 3, 16, ese término unigénito, protogenés, el testigo de Jehová se hace el de los oídos sordos. El testigo de Jehová no alcanza a percibirlo bien, porque lastimosamente el testigo de Jehová no cree en la Biblia. El testigo de Jehová cree en esto, en las publicaciones de su esclavo fiel y discreto. Así usted le pueda mostrar, como lo estoy haciendo yo, con todas estas citas bíblicas, con obras de consulta especializadas, con diferentes Biblias, en el error en que están, el testigo de Jehová nunca lo va a aceptar. Así digan ellos que sean estudiantes de la Biblia, porque para ellos solamente el alimento espiritual viene de sus dirigentes, de 8 ancianos que son los que dirigen a los 9 millones de testigos de Jehová, que ellos le llaman el esclavo fiel y discreto o el cuerpo gobernante. Hay una cita bíblica que también quería tomar como colación para ver si qué clase también de homenaje se le puede rendir a Jesucristo, o de honra, dicho con las propias palabras de Jesucristo, quien es el verbo de Dios que se hace carne, la palabra de Dios hecho hombre, como aparece en Juan 1:1 y en Primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Está en el Evangelio de Juan, el Evangelio llamado de Juan el teólogo, porque tiene un lenguaje donde resalta la divinidad de Jesucristo. Y si nosotros vamos de la propia Biblia también, de los testigos de Jehová, aquí está resaltado en naranja, ¿ve? Los que tengan la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. En Juan, en el capítulo 5, verso 23, dice Jesucristo, con la autoridad que le venía del Padre, dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Vemos bien cómo solamente en ese verso Jesucristo da una connotación muy importante. Hay que honrar a Jesucristo como el Hijo. Y él mismo dice, que quede claro que la honra del Hijo está en igualdad de condiciones que la honra de su Padre Jehová. Otra vez, Evangelio de Juan,
capítulo 5, verso 23 de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, en igualdad de condiciones, no honra al Padre que lo envió. Eso dice la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. En mi libro Verdades de la Fe Católica, que ese es el manual de teología con 20 temas, yo lo he mostrado anteriormente, es el libro de cabecera que utilizo yo, un estudio de más de 30 años. Este libro lo he utilizado yo en muchos de los debates que he tenido con pastores, apologistas, evangelistas, predicadores tanto evangélicos como testigos de Jehová, bautistas, pentecostales y demás. El primero de los temas es uno que es el que más me gusta, que es el de la naturaleza divina de Jesucristo. Aquí está la naturaleza divina de Jesucristo, donde tomo yo referencia. Lo que está en negrilla son términos en griego y en hebreo que resaltan la divinidad de Jesucristo. Pero voy a hacer solamente énfasis a cómo ese término honrar que Jesucristo toma como referencia, cómo aparecería tanto en el hebreo antiguo como en el griego koiné. Dice textualmente en mi libro en la página 5, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Es importante anotar que el principal término hebreo que significa honrar es kabot, así usted lo puede buscar en cualquier diccionario, en la concordancia Strong, cuyo significado literal es peso, o sea, el peso. De modo que a la persona a la que se le honra se le considera de peso o de valía, o sea que es alguien importante, alguien que realmente merecía una honra. En griego el término es timé y transmite la idea de que, nótese bien, porque esto es lo rico también del griego koiné cuando nos vamos a la etimología de la palabra. O sea, lo que Jesucristo dice en Juan 5:23 sería la misma reverencia, el mismo honor, la misma honra, la misma estima, el mismo valor o el mismo aprecio tanto para el Padre como el Hijo. En conclusión, honrar significa demostración de aprecio que se hace a una persona reconociendo sus virtudes y sus méritos. O sea que lo que dice Jesucristo de una forma tajante es que la misma honra, el mismo honor, la misma estima, el mismo valor o el mismo aprecio que se le debe dar a Jehová, se le debe dar a Jesucristo. Y eso es lo que queda consignado en Juan 17:3, donde Jesús también dice que la vida eterna consiste en esto, en conocer al Padre y en conocer al Hijo por igual. Algo que los testigos de Jehová lastimosamente niegan. Hasta que de pronto venga otra revelación especial, porque ese es los testigos de Jehová, su cuerpo doctrinal. Como decía yo, no es por inspiración del Espíritu Santo, no es con las Sagradas Escrituras, sino con el parecer del cuerpo gobernante y que ha ido cambiando a través de los tiempos, desde su fundador, Charles T. Russell, pasando después, que le llaman el pastor Russell, después por el juez Rutherford, y después por Nathan O'Connor, y Frederick Frank, y Raymond, y todas estas cantidades de dirigentes cuyos libros ya los testigos de Jehová no los utilizan, ni siquiera aparece en su página oficial JWRG. Y que me desmientan los testigos de Jehová si estoy diciendo una calumnia. Que me desmientan si en esos primeros libros, La Edad de Oro, Millones que ahora viven no morirán, El Arpa de Dios, los puede usted conseguir en el sitio oficial de los testigos de Jehová. Se va a dar cuenta que las nuevas generaciones de los testigos de Jehová no tienen acceso a esa información porque, como decía yo, han ido variando y han ido cambiando su parecer. Ahora, ese pasaje que veíamos que quiero también hacer referencia de Juan capítulo 5 verso 23, también quiero hacerlo de acuerdo también a los eruditos bíblicos de iglesias evangélicas a la par. Una, que es esta, la Biblia del Expositor, o también una de las principales también Biblias de estudio de un erudito también evangélico, que es, aquí está Jimmy Sword. Vamos a ver también biblista evangélico, cómo explica él el verso de Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice, afirma igualdad con Dios en cuanto a honor, como aparece también en Hebreos 2:7-9. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Declara claramente que si se deshonra a Jesucristo, también al Padre quedará deshonrado. O sea que vemos bien cómo en esta Biblia del Expositor da por un hecho que Jesucristo tiene la misma divinidad, la misma deidad y la misma honra del Padre.
En esta otra Biblia, que es para mí las mejores, que es la Biblia de Estudio Holman, también de la Reina Valera del año 1960, otra vez una de las mejores Biblias, más completas y de las de mayor grosor en cuanto a su contenido, ¿ve? Exegético, hermenéutico, sobre arqueología, sobre costumbres de la Biblia. Vamos a mirar también otra Biblia evangélica. No solamente es mi opinión como teólogo católico de mi libro, sino también de dos Biblias evangélicas. Vamos a ver también otra vez el mismo cita bíblica de Juan 5:23. Esta también es de la Reina Valera de 1960. Aparece siempre en rojo, ¿no? Porque en estas Biblias las palabras de Jesucristo aparecen en rojo, ¿ve? Y abajo aparece lo que son las explicaciones a pie de página de los biblistas de Holman, de la Biblia Holman, que son también una gran cantidad, ¿no? Con sus credenciales y con sus reconocimientos y las universidades o los centros de estudio donde ellos recibieron su capacitación. Veamos a ver también, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Referencia a pie de página, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, negrilla. Dicen estos biblistas también evangélicos. Jesús se adjudica el derecho de ser adorado. Era una afirmación de su deidad. O sea que también lo mismo. Biblia de Estudio Holman también. Adoración, sinónimo de honrar, al igual que la Biblia del expositor. Finalmente, la última cita bíblica. Esta también es una de las pruebas más contundentes en contra del arrianismo de los testigos de Jehová, de su herejía, de Arrio, un ex sacerdote del siglo IV que fue excomulgado por la Iglesia Católica. Fue el primero que se atrevió a decir que Jesucristo era un Dios inferior, una criatura espiritual, no debía de hacerse de adoración, lo mismo que creen los testigos de Jehová desde el año 1879, cuando fueron fundados por Charles T. Russell, hasta nuestros días. Esta última Biblia, ya la había mostrado anteriormente, es la Biblia de las Américas también, de la editorial Vida, otra también. Esta Biblia también es hecha por eruditos evangélicos de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos. Tiene una particularidad que ellos están basados en los manuscritos más antiguos que se conocen tanto del hebreo, del arameo como el griego. Ahora, hay una cita bíblica también muy importante que aparece ya en el libro del Apocalipsis o Revelación, donde también ya se habla tanto de la honra y la gloria en igualdad de condiciones al Padre como al Hijo. Está en Apocalipsis capítulo 6, ese también es este texto, como el que veíamos de Juan 5:23 también, son muy contundentes para refutarle la herejía de los testigos de Jehová. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, vamos a mirar a ver podemos hacerlo desde el 10 y lo vamos a hacer hasta el 13. Y los que han hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miren, y oí la voz, vamos a ver lo que dice Juan en su destierro en la isla de Patmos, que se le adjudica el libro de la Revelación. Veamos a ver lo que dice el mismo evangelista en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 23, ya en el libro del Apocalipsis, ¿no? Aunque con otro género literario, pero la idea exegética y hermenéutica es la misma. Mire bien, la connotación del texto. Verso 11, en Biblia evangélica de las Américas. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, primero los ángeles, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, da a entender las personas o los que están en ese momento en la presencia de Dios en el cielo. Y el número de ellos era miríades de miríadas, es decir, millones de millones. Vamos a ver qué decían tanto los ángeles como los seres vivientes y los ancianos. Y decían a gran voz, o sea, a gran voz quiere decir que proclamaban, daban a entender algo que es importante, algo que es a gran voz, no algo que es como un cuchicheo o algo que no tiene autoridad. Decir a gran voz es algo que tiene autoridad, que tiene respaldo, que tiene validez. ¿Qué era lo que decían estos seres en el cielo? Tanto los ángeles como los ancianos y los seres vivientes decían, el cordero con que se simboliza a Jesucristo, que fue inmolado, digno es, veamos aquí dice la palabra de Dios, digno es de recibir ¿qué? De recibir ¿qué? Poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, otra vez el honor, la gloria y la alabanza. O sea, mire bien cómo Jesucristo es digno
de recibir sabiduría, fortaleza, riqueza, honor, gloria y alabanza. Hasta ahí está muy bien. Pero veamos a ver la connotación, porque una de las reglas en Sagradas Escrituras es la concordancia de textos. Veamos a ver lo que dice a continuación en el verso 13, que va en íntima armonía con lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 23, donde dice que la honra del Padre es la honra del Hijo. Timé, o sea, el mismo peso, el mismo valor, la misma estima. Dice en el verso 13, y esta es una connotación más importante porque da a entender la magnitud o la universalidad. En griego es la catolicidad de lo que es la relación estrecha, íntima y eterna entre el Padre y el Hijo. Dice la palabra de Dios, y a toda cosa creada, o sea, toda la creación, que está en el cielo. Ya sabemos quiénes están en el cielo, según acá, en los versos anteriores, los ángeles, los seres vivientes y los ancianos. Los que están en la tierra, para el judío, los seres humanos. Y debajo de la tierra y el mar, o sea, los ínferos. Los que están en las regiones inferiores de la tierra eran hasta el mundo de los muertos y hasta el mismo Satanás y los demonios, porque acordémonos que en el mar habitaba un gran demonio que era Leviatán, o sea, toda la creación en sí, ángeles, los seres vivientes, los ancianos, los humanos en la tierra y también el reino de los muertos, el Hades y el Sheol y hasta el propio Gehenna, los demonios. ¿Qué tienen que hacer? Dice la palabra de Dios, sin ninguna tergiversación, tal cual como aparece, dice... y todas las cosas que en ellos hay, o sea, todo, sin excepción, oí decir. ¿Qué es lo que oyó decir Juan en esta revelación? Al que está sentado en el trono, o sea, el mismo Jehová, o el mismo Yahvé. Y la partícula y en griego es kai, que da una relación entre el uno y el otro. Y al Cordero, ya no solamente es al Cordero, sino al que está sentado en el trono, a Jehová. Y al Cordero, sea que por igualdad de condiciones. Otra vez, la alabanza, la honra, ya vimos el término time en griego y kadosh en hebreo, la gloria, que es doxa en griego, y el dominio, ¿por dónde? Por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. O sea que este texto también es muy diciente y es una prueba contundente para mirar cómo la honra, la alabanza y la gloria del Padre es la misma de Jesucristo. Y como si fuera poco, para que no sea yo, sino eruditos bíblicos evangélicos que también tienen la misma idea de eruditos católicos, como lo veíamos en la Biblia de Jerusalén, en la Nueva Biblia de Jerusalén y en otras Biblias que voy a utilizar más adelante, otras Biblias católicas, porque este estudio apenas comienza, va a ser un estudio muy largo. Vamos a ver varios videos explicando la divinidad de Jesucristo y desmintiendo la herejía de los testigos de Jehová con pruebas, con fundamentos, con otras Biblias también y con otras publicaciones de los testigos de Jehová a pie de página. Para terminar este estudio, dicen los eruditos biblistas de esta versión, una de las más importantes en los últimos tiempos, dice: la visión que Juan tuvo de Cristo como igual con el Padre es obvia en este pasaje. Tanto el Padre como el Hijo reciben adoración de los que están en el cielo y en la tierra. Entonces, con eso, con el comentario de los eruditos de esta Biblia de las Américas, concluyo este estudio de Cristología dando respuesta al interrogante, como lo decíamos inicialmente: ¿qué tipo de adoración recibe Jesucristo? Para todas las personas que ven este video y las que van a ver, mis hermanos y amigos católicos y evangélicos, y también mis amigos testigos de Jehová, que los aprecio mucho, admiro lo que ellos hacen y simplemente quiero clarificar conceptos. Si ellos piensan, doy nombres propios, que son los tres que siempre, por lo menos, se atreven a hacer esta serie de estudios en YouTube y en Facebook, que son el señor José Luis Restrepo de Colombia, el señor Omar Mesa también de Perú, y Franklin Enríquez, griego coinés se llama su canal en YouTube, desde Miami. Si creen ellos que estoy diciendo mentiras, si los estoy difamando, si los estoy calumniando, si dije alguna mentira, si me basé no solamente en emociones particulares, sino pueden desmentir a estas obras de consulta, que es, por ejemplo, el diccionario Vine, como es la Biblia de las Américas, como es la Biblia de estudio Holman, como es esta la Biblia del expositor, como es esta la Biblia de palabra clave, como es esta la nueva
Biblia Latinoamericana de Jerusalén, como es esta otra Biblia, la Biblia de Jerusalén, y también como son estas otras dos Biblias, que son la Biblia del oso y la Biblia de King James. ¿Ven? Les doy ese aval, pueden hacer el video y pueden tomar de referencia mi imagen y lo que está aquí consignado. Todos sus comentarios son bienvenidos y este video lo vamos a subir tanto, queda en mi muro, todos sus comentarios son válidos, también lo vamos a subir a nuestro grupo en Facebook que llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, un grupo abierto con más de 25.600 miembros, ya vamos para los 26.000. Todos los días se agregan más de 20 personas, más o menos es el promedio. Todas las personas pueden hacer sus publicaciones, sus posts, sus videos de cualquiera, siempre y cuando con respeto y educación. Y también lo vamos a subir también a nuestro canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, quedamos en la paz, en el amor, en la unidad y en el amor exclusivo y en la adoración que hemos de dar, proscuneo en todo el sentido de la palabra, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones para todos.